Buenos días compañeros Facebook, compañeros Instagram. Hoy estamos martes con François número 11 y estamos aquí. Vamos a tratar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los millennials, vamos a hablar de social media. Pero antes de todo vamos a felicitar a Francia por su segundo mundial. Sí, campeón del mundo. Bravo Francia, bravo a los jovencitos franceses, bravo a todo este país por ganar esta segunda Copa del Mundo. Francia campeón del mundo 20 años después. O sea que realmente, bueno, todos los franceses han sido un gran día de celebración y esta semana sigue la fiesta. Entonces, pues con todo esto me voy a poner el micrófono. Pues, chicos, no pasa nada. Entonces, ¿qué estábamos? O sea que mirando la semana pasada y todo el mes que hemos estado aquí, mirando en la televisión, nuestros amigos franceses, estos futbolistas, al final, ¿qué ves? Pues que hemos podido entrar como nunca, gracias al social media, en la vida de cada uno. No sé si os habéis fijado, pero todos estos chavales de 20, 25 años, 28 años, estaban con su móvil en el vestuario, en directo con sus fans, estaban en directo en móvil a través de Facebook Live, de Instagram Story, de video, de foto, y los que habéis podido o los que habéis conectado con estos jugadores, tanto hablo de los jugadores franceses como de los españoles, de los italianos, no, perdón, que Italia no estaba en este mundial. Entonces, todos estos futbolistas, pues hemos podido seguir todas las cosas íntimas que estaban dispuestos a compartir con su audiencia. Y esto realmente es algo nuevo, que yo me acuerdo hace 20 años, y supongo que también los españoles también se acuerdan, hace unos años, pues esta alegría la hemos visto de manera oficial, pero no hemos entrado como lo hemos hecho ahora, en la vida íntima, en las celebraciones íntimas de los vestuarios de los jugadores. Y esto es algo nuevo, y esto es algo que permite social media y que al final lo que buscan, la analogía viene ahora con el tema de real estate, porque lo que buscan los clientes, los propietarios, pues es lo mismo que nosotros buscamos con nuestros ídolos, es saber un poco más de su vida, saber de sus momentos felices, saber de cómo ellos están celebrando y que ellos están viviendo más allá de lo que puede transmitir la televisión. Y hoy cada uno nos volcamos un poco en un media center. O sea que hoy estoy haciendo un video a través de Instagram, a través de Facebook. Estoy utilizando media para pasar un mensaje. Pues todos los brokers, todos los inmobiliarios, todos los profesionales, o sea que pueden hacer lo mismo hoy. Porque lo que quiere la gente es saber quién hay detrás de este profesional. Quién hay detrás de este profesional inmobiliario, cómo es su vida. Tampoco interesa lo que come, pero si come algo distinto o algo esto, pues también es interesante, no todos los días. Pero saber su vida, saber sus celebraciones, saber algo de su familia, saber los momentos que disfruta con los otros, pues esto es un poco lo que hoy está haciendo social media y es lo que la gente quiere ver. O sea que yo estoy conectado por ejemplo, a Dembélé, entonces he podido ver todo lo que ha vivido, todo lo que nos ha enseñado. Además es un cliente de Coldwell Banker, por lo cual razón más para seguirle. Pero lo que quiero decir también es que al final, si tú eres constante, si tú eres persistente, si tú desarrollas contenido, autenticidad, si tú eres auténtico, pues al final la gente te va a seguir y es lo que quiere ver de ti. Y
no es instantáneo, o sea que tú no puedes pretender entrar en social media y un día al otro generar negocio. Pero es una herramienta que te permite poco a poco pues llegar donde quieres llegar. O sea que si hoy te conectas a los jugadores de fútbol de éxito, pues un día ellos también te podrían conectar a ti, porque estás en sus canales de video. Entonces, yo puedo entender que hay gente que el tema de social media dice, oye, a mí social media no. Yo lo puedo entender. Pero entonces no te quejes si no tienes éxito en tu negocio, porque es una palanca muy importante para poder acelerar el crecimiento de tu negocio y hacer que la gente pues, te conecte y viva contigo, o sea, que cosas auténticas. Y esto es lo que es importante. Entonces, hoy quiero hablar de esto, quiero hablar de la importancia de real estate y quiero hablar de esta generación millennium, que ellos solamente conectan a través de sus móviles. Y si tú quieres conectar con ellos, pues la única manera es que empieces a ser un poco el productor, o sea, que un mini productor, porque tienes muchísimo canal a tu disposición. Pues nada, oye, ya está. Bravo la France, felicidades, dos estrellas. Merci a mon ami Gilles por regalarme esta super camiseta de campeón del mundo. Falta una estrella, pero bueno, la compró antes. Pero no pasa nada, aquí tenemos 2 estrellas. Felicidades a Francia y no olvidéis que realmente si queréis tener éxito, no olvidéis el tema social media, porque todos estos millenniums que están llegando solamente hablan de esto. Ha sido un placer. Lunes con François número 11. El próximo número 12 estará en Ibiza, por lo cual a ver si yo puedo enganchar un martes con François ahí. No os prometo nada, pero en todo caso, un fuerte abrazo a todos. Gracias y vive la France.